Gracias, Padre, porque en este momento nos estás dando esa confianza para nosotros poder confiar en tu perfecta voluntad. Este tiempo nos lo estás dando, Señor, porque realmente estamos deseosos de conocerte un poco más, porque así también lo exigía el apóstol Pablo en sus cartas. Y ahorita estamos teniendo el privilegio de poder escudriñar una carta tan poderosa, tan soberbia como es la carta a los Colosenses. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, aunque sea en esta forma virtual, que tú permites que sigamos escudriñando tu palabra de Dios, aun cuando las situaciones no nos comparte poder estar juntos a una sola voz, congregados en en un solo evento. Pero en esta ocasión sabemos que no es necesario porque tú eres omnipresente. Tu poderío, Señor, está presente en cada uno de los hogares que están escuchando esta palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos aquí en el poderoso nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, pues miren, vamos a empezar con un nuevo tema, precisamente hablando de lo que es la carta a los Colosenses. Este tema de los Colosenses habla acerca de lo que es la suficiencia de Cristo. No hay otro como Cristo, no hay más como nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante, porque habla acerca precisamente de lo que es el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a empezar un episodio muy bonito, muy, muy emotivo, ¿sí? Y esto está basado en Colosenses 2:10. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo a la carta de los Colosenses. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Fíjense bien aquí lo que está expresando el apóstol Pablo. Para que nosotros podamos tener y conocer lo que es la voluntad de Dios, tenemos que tener un pleno conocimiento, sabiduría e inteligencia. Miren, lo que significa, según el diccionario en Internet, la palabra conocimiento. La palabra conocimiento dice que es adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Conocimiento quiere decir adquirir información. Estamos adquiriendo información que es regularmente lo que hacemos comúnmente, incluso hasta cuando íbamos en escuela. Muchos cuando íbamos en la escuela hasta se nos complicaba, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, a mí siempre se me complicó las matemáticas y la química. Y tal vez a otras personas se les complique otras materias, pero al final de cuentas teníamos que estar adquiriendo el conocimiento porque al fin y al cabo para la vida adulta o para en cualquier momento nos pudiera ser útil. Ahora, la palabra sabiduría. Poseer una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Aquí la sabiduría dice que es poseer la gran cantidad de conocimientos. No se puede ser sabio si no hay conocimiento, así de fácil. Para poder ser sabio se necesita tener conocimiento. ¿Para qué? Para que ese conocimiento tengamos la capacidad para poderlo usar con sabiduría y prudencia y sensatez. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, yo les comentaba a las líderes que en un momento dado, eh, aquí me están corrigiendo, perdón, la cita tiene razón, hermana Alba, es Colosenses 1:9, perdónenme, Colosenses 1:9 que habla acerca de eso. Ok, aquí les ponía yo el ejemplo. Por ejemplo, hace muchos años atrás, yo practicaba el deporte que era karate.
Y nos enseñaban el conocimiento. Sí, el maestro nos enseñaba lo que significa un golpe o lo que significa con el otro o la patada, hasta tiene sus nombres. Sí, las personas que han estudiado ese tipo de artes se darán cuenta que cada movimiento, cada golpe tiene un nombre. Nos llenaban de conocimiento. Sí. Cuando nos ponían a aplicar el conocimiento con sabiduría, era cuando, por ejemplo, hacíamos simulacros de combate. Nos ponían una persona en medio para que combatiéramos con ella, simulando los golpes que estábamos dando hacia la cara, hacia el pecho, hacia el torso, etcétera. Pero ¿en qué momento aplicábamos la inteligencia? Ah, la inteligencia se aplica cuando aplicamos tanto el conocimiento y la sabiduría. Es decir, cuando ya habían torneos de combate, de karate, ya nos ponían a nuestros contrincantes. En muchas ocasiones nunca nos habíamos visto las caras los contrincantes. Y ya cuando estábamos en la mesa de pelea, imagínense, al momento de pelear, me pongo en mi guardia. Y si el contrincante me suelta un golpe, y yo en ese momento lo razono, lo medito, si él me dio un golpe por arriba, yo tengo que sacar mi defensa. Más tardo en pensarlo que el golpe ya me llegó a mi cara. ¿Sí? Entonces ahí no estoy actuando con inteligencia. Ahí estoy actuando nada más con conocimiento y sabiduría. La inteligencia es la capacidad, ahí dice la definición, o facultad de conocer, entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Es decir, cuando yo aplico el conocimiento y la sabiduría en el momento que sucede el evento, ahí es donde aplico la inteligencia porque tengo que reaccionar ante el evento. ¿Sí? No sé si me da a entender. En cosas de la vida, el conocimiento, nosotros estamos adquiriendo conocimiento bíblico. La sabiduría, bueno, pues sabemos actuar con prudencia, ¿sí? Sabemos hablar, estamos educándonos para poder dirigirnos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando se nos presenta la tentación? Ahí tenemos que actuar con inteligencia. Ya no podemos actuar con conocimiento y sabiduría. Tenemos que aplicarlas juntas para que hagan un bien. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con Colosenses? Vamos a recordar que la iglesia de Colosas se vio envuelta en varias infiltraciones ideológicas que rayaban en herejías, las cuales estaban contaminando la sana doctrina del evangelio en esta iglesia. ¿Recuerdan quién fue el pastor fundador de Colosas? De la iglesia de Colosas. Fue Epafras, un discípulo de Pablo que en el que se dedicó a fundar esa iglesia, y esta iglesia creció mucho, por lo cual era evidente que Epafras, al ver el crecimiento de la iglesia, tuvo que verse ayudado por pastorear esta congregación. Es por eso que se hizo valer de líderes capacitados en la verdad en Cristo. Pero infortunadamente, estos se dejaron influenciar por filosofías y racionamientos que distorsionaban completamente la sana doctrina. Fue tanta la introducción y tan fuerte que se experimentó en esa iglesia que Epafras, lejos de contaminarse con esas falsas ideologías, buscó desesperadamente la ayuda con Pablo para que recibiera orientación y saber qué hacer. Es seguro, y estoy casi 100% seguro, que Epafras no sabía la condición de Pablo. Vamos a recordar que Pablo estaba preso en Roma, ¿sí? Pero aún así, al encontrarlo preso, él decidió apoyarse en el apóstol Pablo para comentarle detalladamente todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Seguramente Pablo, en ese momento, imagínenselo a Pablo con todas esas noticias que le estaban llegando a su mente, le han de haber entrado unas tremendas ansias de visitar a Colosas, a la iglesia. Sin embargo, al no poder hacer, ¿qué hizo? Decidió hacer una carta para esta iglesia, ¿sí? No tuvo más remedio que dedicársela a los líderes. Ahora,
¿Por qué menciono que esta carta está dedicada a los líderes? Porque miren, vamos a ver lo que dice Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Al hablar de consiervo quiere decir que están al mismo nivel. Está hablando con los de la misma línea, vamos a llamarlo así, ¿sí? Que en este caso está hablando de liderazgo. ¿Por qué? Porque incluso aquí Pablo le está diciendo nuestro consiervo, o sea, él también se está incluyendo. Y él como líder se estaba incluyendo precisamente para, a ver, permítame un segundo, aquí. Precisamente como de la misma línea de jerarquía en cuanto a liderazgo se refiere, ¿sí? Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ok. Al decir Pablo nuestro consiervo, quiere decir que está, al menos allí, los líderes reconocían la autoridad de Pablo. Ahora, ¿quién era Pablo para esta iglesia de Colosas? Porque cualquiera de la iglesia pudiera decir, bueno, ¿y tú quién eres para decirnos qué es lo que tenemos que hacer o qué no debemos hacer? Pues muy sencillo. Vamos a recordar lo que dijo Pablo en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 1, que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así de simple. Pablo, ¿qué era? Apóstol de Jesucristo. ¿Y por la voluntad de quién? Nada menos que de Dios. O sea, él no se autonombró apóstol. Él no dijo, ahora como que ya me siento muy capacitado, de ahora en adelante voy a ser apóstol. No, simplemente él reconoce que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Que es uno de los requisitos que se necesita para ser apóstol. Pero bueno, el nombre de Pablo, por el simple hecho de ser apóstol enviado por la voluntad de Dios, ya el nombre de Pablo no les era desconocido a los colosenses. Seguramente Epafras, siendo un discípulo fiel de Pablo, lo conocía tan bien que el testimonio de conversión de Pablo seguramente también se los compartió a los colosenses y los colosenses sabían perfectamente quién era Pablo. Incluso todos sabemos que Pablo, antes de ser convertido, sí, era perseguidor de cristianos. Entonces, evidentemente, Pablo tampoco era, aún como Saulo, no era desconocido para ellos. Y a la hora de que hubo un cambio, una conversión, por supuesto que fue noticia para para todo el gremio cristiano. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando Epafras le dijo a Pablo todo lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y todas las falsas doctrinas que se estaban metiendo a toda esta congregación, y nada menos ni nada más que por pseudo pastores, pseudo líderes y pseudo apóstoles. Al decir yo que son pseudos, quiero decir que son pastores, por llamarlo coloquialmente para que me dé a entender, que son disque líderes o que son disque apóstoles los que estaban infiltrando todas esas malas doctrinas dentro de la iglesia. Pero fíjense bien, les tengo una noticia. Para Pablo no le sorprendió que existieran estas malas doctrinas. No le sorprendió. Le preocupó que la iglesia creyera en esas falsas doctrinas. Pero ¿por qué no le sorprendió? Miren, nada más y nada menos, vamos a verlo en en el siguiente texto que está en 2 Corintios 11:13, que dice, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La carta a la segunda a los Corintios se escribió más o menos de 6 a 7 años antes de la carta a los Colosenses. Entonces, si ya Pablo sabía que estaban existiendo estas falsas enseñanzas por falsos maestros, no le sorprendió. Lo único que sí es que le preocupaba que la iglesia se dejara contaminar
por estas falsas doctrinas. Por eso escribió contundentemente en Colosenses 1:10, dice, a que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en conocimiento. En la actualidad existe un sinfín de líderes que realmente son falsos maestros y agreden la integridad del Evangelio. Les comentaba en el estudio con las hermanas que estamos organizando esto, que me quedé sorprendido de que en la semana vi un video que una persona, uno que se dice ser apóstol, me parece que se llama Francisco y no recuerdo el apellido, es de Coahuila, para variar mexicano, que ahora dice que él es el nuevo ungido de Dios y que Dios le dio la revelación de que él es el Cristo encarnado ahora para estos tiempos. ¿Sí? Y lo peor, hermanos, es que Cristo en el ministerio que estuvo aquí en la tierra no fue suficiente, porque ahora resulta que esta iglesia con este nuevo Cristo son los nuevos salvadores que México necesita para que alcancen la salvación plena. Imagínense la tremenda herejía que anda pregonando esta persona, ¿sí? Entonces vemos con este ejemplo y con muchos más, cómo mucha gente se hace pasar por falsos profetas, falsos pastores o hasta apóstoles se dicen ser, cuando bíblicamente existen requisitos muy específicos para cada función. ¿Sí? Y quiero recalcar la palabra que utilicé, la palabra función. ¿Por qué? Porque el título de pastor, profeta, apóstol o lo que sea, no nada más es para cubrir un puesto, es para hacer una función. ¿Y cuál era la función? ¿O cuál es la función? La función, acuérdense que en la clase pasada lo vimos, es no estar hasta arriba de la pirámide, sino es estar abajo para estar al servicio de la iglesia, que fue lo que hace y sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Si tomamos en cuenta el versículo 10 del capítulo, se menciona, sí, que habla de un fruto y que todo esto se está tergiversando. ¿Por qué? Porque ese fruto se está acuñando mediante una rivalidad, una competencia dentro de los líderes. Como que la tendencia del ser humano siempre está inclinado hacia el exhibicionismo. Es decir, a ver cuánta gente o quién tiene más gente que se le entrega a estos falsos maestros. Y por eso hacen cada serie de artilugios, ¿sí? O de shows o de exhibiciones para que estos charlatanes vengan y ganen adeptos, ¿sí? No soy testigo claramente de una charlatanería franca. Sin embargo, de lo que he visto en videos, es que existen previos acuerdos con gente que supuestamente son sanados dentro de la iglesia y ya cuando están en plena congregación empiezan a saltar como si de veras fueran sanados. Dios, gloria a Dios porque me sanó, yo era paralítico. Pero no es cierto, no es cierto. O si no, por ahí hay un señor que se llama Donny Weiss, me parece, o Danny Weiss, algo así, que en plena congregación el agua se convierte en vino. Mis hermanos, ese truco ya es más viejo, es muy viejo, ¿sí? Y mi esposa, que es química, nos puede dar la razón. Sí, en un vaso con agua en apariencia cristalina, lo vierten a otro vaso y ven cómo se está convirtiendo el agua a vino. Es porque ya tiene ciertos componentes químicos que cuando se hidratan con el agua empieza a cambiar de colores y bueno, hacen la apariencia de que está convirtiéndose en vino. ¿Sí? Son unos charlatanes. O sea, y perdón que lo diga así, pero esa es la verdad. ¿Sí? Ahora, cuando uno pone en tela de juicio eso, uno que tiene conocimiento, que es el conocimiento que nos está enseñando Pablo. Si usted, hermana, agarra y señala, no, eso no está bien, eso no es un milagro, eso es charlatanería, eso es un truco barato, o lo que usted quiera decirle, con justa verdad y razón de conocimiento de causa, estas personas todavía se llenan la boca de decir,
cuidado, 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 no blasfeme al Espíritu Santo, porque acuérdense que eso es el pecado imperdonable. O sea, encima de que hacen sus cosas, todavía se atreven a amenazar al pueblo. ¿Sí? Otros predicadores o cantantes cristianos hablan de tener multitudes, de tener cuanta gente a sus pies oyendo la serie de herejías, y eso hacen un alarde para ellos, porque dicen que tienen buenos frutos. ¿Sí? A ver, ¿cuántos congregantes tienes tú en tu iglesia? No, pues tengo 600. Ah, tienes buen fruto. ¿Y tú cuántos congregantes tienes en tu iglesia? Apenas llego a 40. No, estás dando buenos frutos, hermano. O sea, por Dios, vamos a tener uso de razón. Esto no es una competencia, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, así se miden las cosas. Miren, tristemente les voy a contar una historia, una anécdota que tuvimos en la familia. Y digo tristemente porque se sucedió a nosotros. A mis hijos, estando chiquitos, ¿qué tendrán, qué habrán tenido? Yo escasamente calculo que Aarón habrá tenido unos 10 años y mi hija 7, 6 años, por ahí así. Y ya los estaban invitando para que se bautizaran. Y yo sí me quedé como extrañado porque pues eran unos niños. No estoy peleado con la edad para el bautismo. Sí, ahorita les voy a dar, permítanme seguir la historia para que ustedes tengan su propia opinión. Yo me quedé extrañado porque aparte de que son niños, bueno, pues todavía no tienen mucha conciencia de sus acciones. Sí, y recordemos que para nosotros el bautismo es un acto consciente de lo que se está haciendo. No, sí, hermano, mire, ellos tienen la edad y que no sé qué tanto. Aparte, previamente les vamos a dar un curso que no. Sí, yo ya sé que tienen que pasar un curso, pero, o sea, ¿pero por qué? Bueno, a final de cuentas tomaron el curso y todo. Y un día antes del bautismo, les pregunté a mis hijos, mi esposa y yo les preguntamos, ¿saben lo que es el bautismo? Y me acuerdo con su carita de niños y extrañados, pues no. ¿Saben lo que significa entrar al agua y sumergirse? Pues sí, nos van a mojar, pero pues no sabemos realmente qué significa. Bueno, pues ya nos dimos mi esposo y yo la tarea de explicarles ahí lo que era el bautismo y qué significaba, y etcétera, etcétera. Y bueno, al final de cuentas quedaron, creo yo, convencidos de lo que era el bautismo a su corta edad. Más tarde me voy enterando que realmente les urgía tener gente bautizada porque tenían que entregar números para cumplir con la cuota mensual en la iglesia. Eso fue decepcionante, hermanos. O sea, y perdón que se los diga, pero realmente no estamos aquí para cumplir números. Aquí no estamos para ver quién tiene más, quién tiene menos, quién cumplió la cuota y quién no. Perdón. Aquí estamos para llevar a cabo la palabra de Dios por persona. Si Dios utiliza nuestras vidas para hacer crecer a su grey, gloria a Dios, no gloria a nosotros. Sin embargo, el hecho de que tengamos que cumplir con los números, híjole, eso me causó una decepción muy fuerte, porque entonces ya no lo estamos haciendo para Dios, ya lo estamos haciendo para cumplir ante los hombres. Más adelante les voy a compartir otra anécdota que también tuvimos por ahí. Si bien es cierto que los que estamos ahorita reunidos no figuramos como líderes eclesiásticos por el momento, no sabemos qué planes tenga Dios para cada uno de nosotros, la carta a los colosenses está abierta y vigente para todos. Ustedes si abren la carta a los colosenses, antes del capítulo 1, les aseguro que no hay una introducción o un prólogo que diga, carta exclusiva para los líderes de toda iglesia. No existe esa frase. Está abierta para todos. Es por eso que cuando se invita a creer en el conocimiento, a crecer en el conocimiento de Dios, nos incluye a todos. Todos estamos comprometidos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Con esto que les estoy invitando, hermanos, atrévase a tener un criterio crítico.
Atrévase a cuestionar que lo que se está diciendo en la plataforma, incluso, se los voy a poner así, atrévase a cuestionarme si usted cree que estoy diciendo algo que no está conforme a la palabra de Dios. Pero atrévase. Ojo, no estoy diciendo que vaya y le falte el respeto al que tiene la palabra. No, no, no. Cuestiónelo en su interior. Lléveselo a su casa. Investigue lo que vio y si realmente eso funciona, acéptalo en su vida. Y si no funciona, deséchelo. ¿Sí? Acuérdense cómo era la iglesia de Berea. Ni al mismo apóstol Pablo le creían en primera instancia. Oían lo que Pablo tenía que decir, se lo llevaban, lo investigaban y una vez que se cercioraban de que efectivamente lo que decía Pablo era lo real, entonces ahora sí lo adoptaban a su vida. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, vamos a hacer conciencia, hermanos. Hubo una época en la historia en la que se registró persecución. Se registró persecución nada más por el simple hecho de tener una Biblia en casa. Ya no se diga por querer leerla. ¿Sí? ¿Por qué pasaba esto? Muy sencillamente porque la Biblia desenmascara toda falsedad de la cristiandad. En nuestros días, en este tiempo, ya no tenemos manera de justificar la falta de conocimiento de Dios. ¿Sí? En nuestros días ya no podemos decir, es que yo no sabía. Porque al menos los que estamos aquí presentes reunidos, por lo menos tenemos una Biblia en casa. Mi pregunta es, ¿qué le detiene a leerla? ¿Qué le detiene a conocer a ese Dios? ¿Sí? Miren, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros todos conocemos, por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí reunidos conocemos a la hermana Nancy, que es la esposa del pastor. Imaginémonos en los años en que el pastor cortejaba a la hermana Nancy. La hermana Nancy, nada más por el simple hecho de ser pastor, a la primera dijo, sí, yo me voy a casar con el pastor. No, sería muy osado de parte de ella hacerlo. Al igual que con todos los que estamos aquí presentes. Desconozco si hay alguien que lo haya hecho, ¿no? Pero la tendencia, ¿cuál es? No, espérate, primero vamos a conocernos para ver si funcionamos y después platicamos si nos casamos. Volvemos a lo mismo. El factor común es el conocimiento. Nosotros podemos pregonar, yo le entrego mi vida a Cristo. Fíjate bien lo que estás diciendo, mi hermana. ¿Por qué? Porque esa decisión, así como el matrimonio, es decisión de vida. No es nada más de dientes para afuera. Si le entregas tu vida a Cristo, se la entregas. No es nada más, te la entrego de lunes a viernes porque es cuando estoy trabajando y más o menos me porto bien. Sábado y domingo, bueno, el domingo también te lo dejo, Dios, pero el sábado déjame echar mis jueguitas, ¿no? Déjame echar mis tequilitas, déjame echar mis bailongos, y porque, bueno, un día te estoy dedicando 6 de la semana, un día que yo te quite, no es nada en comparación. ¿Qué dice el primero y más grande mandamiento? Amarás a tu Dios con todo el ser. No está diciendo nada más de lunes a viernes y domingo. El sábado no. No. Que Dios anhela que le adoremos en todo. Pero no nada más es la adoración, sino para que nosotros estemos convencidos de que lo adoramos, Él desea, anhela que nosotros lo conozcamos. Los congregantes de Colosas, al igual que muchas iglesias que pertenecemos aquí dentro de la comunidad, era gente noble, era gente entregada a la palabra. Realmente eran gentes devotas a sus líderes. Por eso es que les fue muy fácil caer rendidos a los brazos de estos falsos maestros. Al menos así lo dice Pablo en Colosenses 1:4, ¿sí? Cuando les dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que teníais
que tenéis a todos los santos. ¿Sí? Ahí se ve que la gente era fiel a Cristo. Decía, haber oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, ¿sí? En todos los santos. Era una gente noble, era una gente buena. Pero desafortunadamente ese tipo de gente fue abusada por los falsos maestros, ¿sí? La gente dice que había llegado hasta a los oídos de ellos, como todo el mundo, que llevaba fruto y que crece en ellos ese fruto. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Fíjense bien qué recomendación del apóstol Pablo con Epafras. ¿En qué concepto tenía Pablo a Epafras? ¿Sí? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Sin embargo, la congregación era tanto su amor incondicional a los líderes, que estos mismos, al darse cuenta de la nobleza, empezaron a abusar de ellos con esas doctrinas y esas herejías. Una de estas herejías que estaba imperando en este momento, bueno, en ese momento, y que hasta la fecha hoy sigue vigente, es la desestimación de Cristo ante su gloria. Es decir, esta herejía sostiene que Cristo no es Dios. Y para muestra un botón. Sí, estoy editando estas pláticas que estamos viendo, las estoy editando para subirlas a YouTube para que ustedes tengan una continuidad. Y pienso subir unos videos donde ministros, y permítanme así hacerlo con estas señas entre comillas, ¿sí? Pseudopastores, delante de una iglesia dicen que Jesucristo no es Dios. Es el creador, es un ser creado por Dios, es el primogénito de la creación, así lo están argumentando. Igual que como lo comentábamos la clase pasada, los testigos de Jehová, y no se digan los mormones, creo que los mormones tienen una peor herejía, ¿sí? Ellos dicen que Jesucristo y Satanás son hermanos, nada más que uno se dedicó a lo bueno y otro se dedicó a lo malo. Bueno, ¿sí? ¿Qué les puedo decir, hermanos? Sí, entonces ahí Pablo corrige esta corriente, ¿sí? En los versículos 15 al 20, lo que habíamos comentado, que Cristo es la primicia de toda autoridad, es el protococos de toda autoridad, ¿sí? Y ahí no cabe duda. Si Pablo lo dice es porque así debe de ser, porque lo tenían como el apóstol, el ungido del momento. Otra corriente fanática que está circulando, ¿sí? Es el legalismo. No sé si ustedes han escuchado lo que es ser legalistas, ¿sí? Esta corriente, que es hasta la fecha vigente también, trata de hacer obras extenuantes para poder alcanzar la aprobación de Dios. No fue suficiente el ministerio que hizo con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No fue suficiente el sacrificio, la muerte, el derramamiento de sangre que hizo Jesucristo en la tierra. Tampoco fue suficiente la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido muerto. No, todavía tenemos que hacer obras. ¿Para qué? Para que alcancemos la aprobación de Dios. ¿Sí? Y eso sabemos que está mal. Por obras, nosotros no nos vamos a ir al cielo. Si usted diezma, qué bueno, gracias a Dios, es usted obediente, pero por diezmar no se va a ir al cielo. Híjole, perdón si estoy hiriendo a alguien, pero créanme, no se va a ir nadie al cielo. Por mucho que usted se quite el abrigo y se lo dé al pobre, eso es bueno, sí, sí, y Dios lo agradece, pero eso no le salva. Eso no le salva. ¿Sí? Miren, vamos a ver lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni de mí, ni de allá, ni de acá, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere con nadie se gloríe? Es exactamente a lo que está sucediendo hoy. ¿Cuántos tienes en tu iglesia? No, pues que tengo 300 y tú 600. Ay, gloria a Dios, tú estás mejor con el Señor. Tú échale más ganitas para que alcances a estar mejor que el hermano. O el
cantante en turno que llena el Auditorio Nacional, o en una de las primeras charlas que les comentaba, que yo vi en un anuncio haciendo publicidad de un cantante que iba a estar haciendo un concierto y mencionaba el hombre que cambió la vida de multitudes. Ahora resulta que el cristiano, el hombre cristiano que está cantando es el que cambia vidas. Ya le tumbó la chamba al Espíritu Santo. O sea, no. Simplemente es para que nadie se gloríe. Así de fácil. No tenemos que estar llevando cuentas de quién hizo más, quién hizo menos. Pero los líderes legalistas siempre hacen un llamado a hacer obras adicionales, sacrificantes incluso, para ganar más gracia. Como si la gracia de Dios no fuera suficiente. Y por eso tienen que hacer más méritos para tener la aprobación de Dios. Siempre el legalismo enfatiza lo externo, no lo interno. Reducen la vida cristiana a cuestión de conducta externa nada más. ¿Sí? Por ejemplo, para no caer en lujuria, prohíben a las mujeres usar pantalones o faldas por encima de la rodilla. Les prohíben maquillarse, les prohíben pintarse las uñas, les prohíben un sinfín de etcéteras. Para no caer en adulterio, prohíben que el cristiano vaya a las playas. Para evitar la vanidad, la dama lleve colgantes, pendientes, anillos, relojes, cuánta cosa. La consecuencia es que uno será mejor o peor cristiano en la medida que uno acate con mayor fidelidad estos preceptos. Si diezmas, si usas falda por debajo de la rodilla, si no vas a la playa, no ves televisión, no usas cosméticos, entonces eres un fiel seguidor de Dios y por ende serás salvo. Esto implica que muchas mujeres que se acatan a estos legalismos se sientan con autoridad de juzgar a los que sí la usan. ¿Sí? Mira, fulanita de tal, y eso que es la líder de tal ministerio y usa pantalón y mira, y nada más están fijando en las cuestiones externas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema del legalismo? El problema es de enfatizar los cambios externos. Es que esto no soluciona el verdadero problema, que es el interno, es el corazón. Con base a esta definición, fíjese bien lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De qué le sirve a una damita tener una falda hasta los tobillos, de no usar colguijos, ¿sí? De no ir a la playa, de no? Si por dentro tiene una envidia, si por dentro está llena de chismes, si por dentro está llena de maledicencia, ¿de qué le sirve? Al menos aparentemente, pareciera que es una cristiana devota. Sin embargo, por dentro, como dijo en alguna ocasión Cristo a los fariseos, por fuera estás muy blanquito, muy bonito, como sepulcros blanqueados, pero por dentro tiene mera podredumbre. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este texto no es nada extraño para nosotros. Pero entonces, ¿qué tenemos que vigilar, hermanos? Tenemos que vigilar que estemos pulcros, que estemos bien bañaditos, que estemos bien peinaditos, que todo el tiempo de corbatita, pero ¿y nuestro corazón cómo está? Miren, les voy a compartir
otra anécdota que nosotros vivimos, mi esposa y yo. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de conocer a una jovencita que trabajó en el laboratorio. Y ella, al saber que nosotros ya habíamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, teníamos poquito de haber conocido a Cristo. Ella se emocionó y felizmente confesó que también ella era hija de Dios y se sintió como que pececito en el agua, porque qué bueno, Dios me puso aquí, porque estoy junto con hermanos, etcétera. Una ocasión, bendito Dios, nos dio la oportunidad de cerrar un negocio y en agradecimiento le dije a Norma, oye, ¿te parece bien si damos gracias a Dios por la apertura de este nuevo negocio? No, pues que sí. Y sabiendo que esta persona era cristiana o es cristiana, la invitamos. Carla, ven, por favor, vamos a hacer una oración de agradecimiento, una acción de gracias. Sí, claro, se paró bien emocionada y todo, nos agarró de las manos y se hincó. Norma y yo nos quedamos así como que, ¿a poco uno se tiene que hincar? Yo no sabía. Recuerden que el contexto es que apenas estábamos nosotros conociendo, ya habíamos aceptado a Cristo, pero teníamos poco. Pues no sabíamos qué pasaba o qué se hacía o nos desconcertamos totalmente. En otra ocasión, de esas pláticas efímeras que uno a veces tiene en el trabajo, ¿no? De repente empezamos a recordar y a hablar acerca de los programas de televisión. Oye, ¿te acuerdas del programa de televisión tal? Ah, sí, sí me acuerdo. Y había otras 2 personas ahí ya trabajando con nosotros. Éramos chiquitos, éramos como 5 personas nada más que estábamos trabajando ahí. Y, oye, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no, sí me acuerdo. Oye, ¿viste esto? No, sí, sí me acuerdo. Ah, pues no, no, ayer en la noche también pasó y todos ahí platicando. Una plática trivial, vamos a llamarlo así. Y sin embargo, cuando uno de ellos les preguntó a esta persona, oye, Carla, ¿tú qué programas de televisión ves? No, yo no veo televisión. Ah, ¿no ves televisión? ¿No tienes televisión en tu casa? No, no tengo televisión en tu casa. Ah, ok, ok. Bueno, pues bueno, o sea, cuando tengas ya sabrás. No, es que yo no voy a tener televisión. ¿Por qué? Porque el pastor nos dijo que la televisión es caja de Satanás. Y como yo no quiero tener a Satanás en mi casa, pues destruimos nuestra televisión. Ok, bueno, está bien. Pues ahora sí que cada quien, ¿no? Bueno, pues, tú decidiste creer eso y pues adelante. En otra ocasión, cuando se estrenó la película La Pasión de Cristo, igual estuvimos comentando y todo, y ella decía que no, que ella no iba a ver esa película, que porque era una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Y temas así que a nosotros nos desconcertaba, ¿no? Y siendo nosotros nuevos en la fe. La gota que derramó el vaso, hermanos, es cuando decidimos uniformar, que el laboratorio les compraba uniformes a los colaboradores y estaban participando cómo sería el uniforme. Y bueno, las mujeres por consenso dijeron que por comodidad y presentación iban a usar pantalón en el uniforme del laboratorio. Y ella se opuso rotundamente diciendo, no, yo no voy a usar pantalón. Pero mira, Carla, lo que pasa es que no es que yo no voy a usar pantalón porque eso es el diablo. La verdad, hermanos, se los confieso y se los digo, reaccioné en la carne y dije, hijo, no, ahora sí ya, esto me colmó la paciencia. Entonces, ¿me estás diciendo que todas las personas que aún van en la iglesia y usan pantalón son hijas del diablo? ¿Me estás diciendo que yo, que tengo televisión en mi casa, tengo hospedado a Satanás en mi casa? O sea, perdón, Carla, pero tienes que pensar bien lo que estás diciendo, porque aquí hay personas que no son conversas y por tus comentarios podemos ser pieza de tropiezo para ellos. Bueno, a final de cuentas, después de esta plática, pues sí, ella terminó por renunciar. No se halló con nosotros. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué les quiero dar a entender? Que existen tantos legalismos que nada más lo único que se enfocan es a lo externo. No te pongas esto, no hagas esto, no uses esto, no vayas para allá, no. Pero es nada más lo externo. Pero el corazón sigue mal. ¿Por qué? Porque una ocasión nos tocó ver vida y obra de Pablo, precisamente. Fíjense bien lo que estoy diciendo, vida y obra de Pablo. Y cuando le preguntamos a Carla, a ver, Carla, ¿quién fue Pablo?
Carla no sabía quién era Pablo, pero sí sabía que la televisión es caja de Satanás, que la película Pasión de Cristo era una blasfemia contra nuestro Señor, etcétera. Pero no sabía quién era Pablo. Ok. Y así como ese ejemplo, podría mencionar muchos legalismos que hemos vivido nosotros, pero esta corriente agrede la gracia de Dios. La palabra gracia, ¿qué significa? Gracia significa un favor inmerecido. Recuerda lo que dice Romanos, por cuanto todos somos pecadores, por default estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros no tenemos mérito alguno. Así hagamos lo que hagamos, no tenemos mérito para ver la gracia de Dios. Sin embargo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa oportunidad de poder estar con Él en la eternidad. Ay, hermanos, créanme que cuando vienen estos tipos de temas, híjole, uno se emociona, ¿verdad? Porque quisiera que que todos entendiéramos lo que es la gracia de nuestro Dios, ¿sí? Porque la palabra dice que Dios es Dios de toda gracia. Entonces, si es Dios de toda gracia, ¿por qué tenemos que hacer cosas complementarias para podernos ganar el favor de Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios para poder tener esa gracia? Para que todo que en Él cree tenga vida eterna. Nada más. Así de fácil y sencillo. Obviamente, la acción de creer contribuye a hacer acciones que obedezcan los mandatos de nuestro Señor. Ahora, ese es un extremo, legalismo. Ahora existe el otro extremo, la libertad desenfrenada, que nosotros coloquialmente la conocemos como libertinaje. ¿Y sabían que el libertinaje ya estaba de moda en los tiempos de los apóstoles? Fíjense bien, les voy a enseñar un texto que es Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dice aquí Judas, que han entrado hombres encubiertos, se han infiltrado falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, ¿sí? Que ya por el hecho de introducir falsedades están destinados a condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestros Dios. ¿A qué se refiere con eso? Ay, miren, hermanos, nosotros estuvimos en una iglesia donde el pastor empezó a aceptar, promover la doctrina del G12. Igual, lo mismo. Con tal de llevar números, tenía que cumplir con ciertas cuotas de convertidos y de bautizados, etcétera, para que vieran que sí estaba trabajando. Había una pareja que estaban en unión libre y ya tenían muchos años congregándose, pero seguían en unión libre. Entonces, los pastores le dijeron, oigan, ustedes, ¿no les ha llamado la atención ya bautizarse? Creo que ya tienen los años para bautizarse en la palabra. Que no. Sí, hermano, nada más que acuérdense que no estamos casados, no hemos dado ese paso. Y bueno, ¿y qué esperan? ¿Por qué no lo dan? Y espérenos tantito, hermana, tenemos que arreglar unas cosillas antes de dar ese paso. Pero es que también ustedes, si están atrasando este paso, también están atrasando su bautizo y no sé cuántas más bendiciones están atrasando. Sí, hermana, bueno, si ustedes se piensan casar, sí, nos pensamos casar. ¿Ya es un hecho? Sí, entonces bautícense. Porque están jurando en el nombre de Dios que se van a casar.
Y así fue efectivamente, hermanos. Estos pastores, con tal de cumplir con números, los bautizaron. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está todo lo que se supone que es por gracia? Díganme ustedes, ¿el malhechor que estuvo al lado de Cristo le dio tiempo de bautizarse? Con el simple hecho de creer, nuestro Señor le dijo, verdaderamente te digo que hoy estarás en el paraíso. Nada más le costó haber creído en Cristo para poder tener entrada al paraíso. Esto sucede en nuestra comunidad, vamos a llamarlo así. También en otra ocasión estábamos pasando en la calle y de pronto vimos una feria que estaba ahí con juegos y todo. Y decidimos llevar a mis hijos, estábamos chiquitos, decidimos llevar a mis hijos para que se diviertan los juegos, los tiras de las canicas y las golosinas que allí dan, etcétera, y todo. Uy, se nos hizo algo de diversión. Cuando de pronto, con un sonido bastante estruendoso, una persona agarró el micrófono y empezó a agradecer. Le damos gracias a nuestras autoridades por habernos permitido estar aquí en este evento. Le damos gracias a Dios porque nos está dando vida para poder ejercerlo. Le damos gracias a la Virgen, le damos gracias a la Santísima Trinidad porque nos da oportunidad de festejar el festival del santo patrono de esta iglesia y que todo. Pero oigan todos, y dijo una maldición. El que no se divierta y van a su casa y bla, 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 y el que no se emborrache y tenemos toda la cerveza que quieren y que con la misma boquita con la que agradeció a Dios, a su Virgen y a la Santísima Trinidad, es con la misma boca con la que estaba maldiciendo a las personas que osaran no divertirse, entre comillas. ¿Sí? Híjole, la verdad es que era tanto el ruido y tanta leperada que estaban diciendo estas personas que terminamos por irnos, mi esposa y yo. Sí, en esa época todavía no estábamos muy bien en la fe, pero lo que nos incomodó fue toda esa gritonería que estaba ahí en la calle. Sí. Entonces, también fíjense otro detalle. En una ocasión nos invitaron en una iglesia cristiana que fuéramos a principios de noviembre a participar en un evento que se llamaba Hallelujah. ¿Sí? Y el requisito para entrar a ese Hallelujah era estar disfrazado de un personaje bíblico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Como cristianos sabemos lo que implica. Pero bueno, otra ideología de libertinaje, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones sexuales. Tú ya estás comprometida, tú ya estás comprometido, los dos se aman, sí. Ok, pues no hay problema, ustedes pueden tener relaciones sexuales. Ya están comprometidos, ya se van a casar, no hay problema, de todos las pueden tener. Cuando bíblicamente no es válido. Caemos en libertinajes. Pero ahora, hermanos, vamos a entrar a un punto de reflexión. Por ahí dice un refrán, y ustedes lo conocen porque aquí en nuestro México, no sé si en Latinoamérica se use, pero aquí en nuestro México es bien conocido. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. En son de broma les digo, como dice la Biblia, ¿no? Tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Y no es cierto, no aparece en la Biblia, son en fin de broma. Pero bueno, aquí ¿qué dice? ¿Qué verdad, qué sabiduría tiene este refrán? Que tanto pecan los líderes que se hacen llamar apóstoles, profetas, pastores, lo que sean, y introducen las herejías, tanto ellos pecan como nosotros, los congregantes, por no tener conocimiento y no defender la verdadera y la sana doctrina y seguir fomentando estas herejías. Entonces, tan condenado es uno como condenado es otro. Por eso es que Pablo, en cada carta, se esfuerza por invitar a que sean llenos de conocimiento. Miren, se los voy a demostrar.
en Efesios 3, 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, nuevamente conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, nuevamente subrayamos conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Es decir, que para que usted pueda reprender, para que usted pueda llamar la atención a un consiervo suyo, tiene que estar lleno de conocimiento. Otro texto bíblico del apóstol Pablo, Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Nuevamente, Pablo está haciendo énfasis en el conocimiento. Efesios 4, 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Nuevamente, conocimiento. Otro texto de Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente, conocimiento. Y estoy nada más enunciando algunos, pero si ustedes leen las epístolas de Pablo, está repetidamente invitándonos a que seamos conocedores de Dios. Vamos a concluir, hermanos. Es una conclusión larga, pero vamos a concluir. Ya estoy abusando de su tiempo, pero me voy a tratar de ir rápido. ¿Sabían ustedes que Jesús es el apóstol? Miren, vamos a leer lo que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya tenemos un argumento para decir, Cristo también es apóstol, según aquí Hebreos 3:1. Pero ¿qué creen, hermanos? Jamás vino Cristo a decir, hey, yo soy el apóstol. Jamás. Jamás lo dijo. Y conste que Jesús es el protococos de toda autoridad. Y si nosotros le damos autoridad a un apóstol, ¿por qué Jesús no se presentó como el apóstol? Porque Jesús no vino a ser apostolado. Jesús vino con otro objetivo. Ahorita lo vamos a ver. Jesús también dijo, bueno, más bien Jesús también es el profeta. Lucas 24:19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí está diciendo que Jesús, pese a que era profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, jamás dijo, hey, yo soy el profeta. Jamás lo dijo. ¿Pero qué sí dijo Jesús? Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué diferencia? Jesucristo, pese a que es el apóstol, nunca dijo, hey, yo soy el apóstol. Pese a que vino como profeta, tampoco dijo que era el profeta, el ungido, el escogido por Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor.
¿Y qué cualidades tiene el buen pastor? El buen pastor es compasivo. El buen pastor tiene provisión, les provee a sus ovejas lo que necesitan. Tiene cuidado de sus ovejas, no permite que lobos rapaces penetren hacia el redil. Tampoco deja inseguras a sus ovejas y les brinda confianza. Las ovejitas conocen perfectamente lo que es el buen pastor. Al decir que nosotros debemos de conocer al buen pastor, ¿sí? Permítanme pronunciarles un texto que no lo tengo aquí a la mano para ustedes impreso. Sin embargo, sí lo tengo aquí, se los voy a leer, que es Isaías 1:3. Es un texto bastante fuerte, hermanos, ¿sí? Si me permiten usar así la expresión, porque hasta pudiera parecer ofensivo. Isaías 1:3, fíjese bien lo que dice, y los que tienen Biblia y lo quieren buscar adelante, pero se los voy a leer. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Tome nota qué tipo de animales está usando para comparar. El buey conoce a su dueño, ¿sí? Déjenme usar la expresión y por favor tómenlo como lo que es. Nosotros peyorativamente hablando, en nuestra cultura latina, comparamos a este animal con gente necia, con gente testaruda, con gente desobediente, con gente cerrada, con X, ¿sí? Y le decimos así. Y no se diga el otro animalito, el asno. Como nos decían en la primaria cuando nomás no se nos pegaban las tablas de multiplicar. Eres un burro. ¿Por qué? Porque son animales necios, son de naturaleza necia, desobedientes, aferrados, cuadrados, etcétera. Pues aún así, con esas características, dice que el buey y el asno saben quién es su dueño. Y fíjense bien lo que termina diciendo Isaías. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Híjole, creo que ahora sí Dios se pasó de la raya, ¿no? Ahora sí nos ofendió. Dios lo que más anhela es que su pueblo lo conozca. Lo que más anhela es que su pueblo sepa de él. Y a lo mejor, y no a lo mejor, deliberadamente Dios está comparando a Israel, al pueblo, con lo peor de su creación, con lo peor de sus bestias. Y sin embargo, todavía esas bestias son útiles como herramienta de trabajo para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy cabezones que seamos, por muy necios que seamos, por muy rebeldes, por muy testarudos, somos instrumentos esenciales para la obra de Dios. Y lo único que Dios quiere que de nosotros es que lo conozcamos. Mis hermanos, con esta plática, la invitación es muy franca. Vamos a conocer a Dios. Y no lo vamos a conocer de cada 8 días, por lo que el pastor dice en el púlpito, o por lo que el hermano X, por lo que el hermano Y diga. No, 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 no. Tenga usted la iniciativa de conocer a ese Dios que le propone vivir eternamente. Y si usted quiere vivir eternamente, por lo menos tenga la iniciativa de cerciorarse con quién voy a compartir mi vida toda la vida. Conózcalo, acérquese a ese Dios y va a ver, al menos yo en lo personal, y estoy diciendo como un testimonio muy propio, muchas de las cosas que yo estoy viendo en estos devocionales, en esas charlas, yo las desconocía muchas. Y avergonzado me siento con ustedes de confesárselas. Pero ahorita que estoy conociendo la carta de los Colosenses, me doy cuenta que de Dios no sé nada y que estoy motivado para seguir conociéndolo, hermanos. Y que me gustaría que todos este grupo que bendito Dios somos 18 los que estamos ahorita aquí presentes,
estamos deseosos de conocer a ese Dios, ¿sí? Y que tenemos la iniciativa y que el día de mañana, si alguno de los presentes dicen, yo también quiero compartir algo que yo aprendí, bienvenido seas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es único y es absoluto, no es relativo. No es mi conocimiento comparado contra el tuyo, no. El conocimiento de Dios es uno. Y ese conocimiento es para todos. ¿Por qué? Porque como nosotros creemos en aquel que fue enviado, tenemos vida eterna. Demos gracias, hermanos, por este tiempo. Padre Celestial, bendito eres Dios porque en este momento nos has dado la oportunidad de conocerte. Es dura tu palabra, Señor. Y muchas veces el Señor Jesucristo utilizó palabras más fuertes todavía para que esa verdad penetrara hasta el tuétano de los huesos. Este pequeño grupo, Señor, se reúne agradeciéndote infinitamente la bondad que nos tienes, las misericordias que tú nos das, aun cuando sabemos que no las merecemos por nuestros propios méritos. Sabemos que nosotros, por más esfuerzos que hagamos, no vamos a alcanzar tu gloria. ¿Por qué? Porque la gloria está en nuestro Señor Jesucristo y lo único que debemos hacer es aceptarlo como nuestro fiel y único Salvador y que de Él creemos que resucitó al 3 días según las Escrituras. Bendito eres Dios por darnos esta oportunidad de alcanzar tu gloria. Bendito eres Padre porque tú eres fiel y bueno con nosotros. Nos das la oportunidad de conocerte más y más cada vez. Y pedimos, por favor, nos sigas llenando de su sabiduría a todos, porque nuestro mayor anhelo es vivir contigo en toda la eternidad y por ende queremos saber con quién vamos a vivir. Y por eso estamos anhelando ese conocimiento que solamente viene de ti. Bendice la vida de todos mis hermanos que están aquí acompañándonos, Señor. Dales esa cobertura, esa compasión, ese cuidado, esa seguridad, esa confianza que solamente tú puedes dar, Dios. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles en que te necesitamos y te necesitamos en abundancia. Bendito Dios, para ti sea toda la honra y la gloria. Te agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Bendito eres. Amén.